¿Cuántas Biblias hay? Muchas. Vamos a explorar la Biblia paso a paso, en pequeñas caminatas de tan solo 7 minutos. ¿Qué es la Biblia? Todos sabemos que no es un simple libro, sino una colección de libros que atesora el legado religioso del judaísmo y del cristianismo. Pero justamente por eso hemos de saber que no hay una sola Biblia, sino varias. Estas son las más conocidas: la Biblia hebrea, la Biblia de los 70 o Septuaginta, la Biblia católica, las Biblias de las iglesias protestantes y evangélicas, la Biblia ortodoxa, y además de cada una de estas existen múltiples tradiciones y versiones. No hay dos Biblias iguales. Vamos a verlas una tras otra a vuelo de pluma. La Biblia hebrea. Los cristianos la llamamos el Antiguo Testamento. Sus libros fueron escritos a lo largo de casi 1000 años, recopilando textos y tradiciones de un milenio de historia. Su redacción final se calcula hacia el siglo IV a.C. Está escrita en hebreo con algunos fragmentos en arameo. En total sumaba unos 24 rollos. La Biblia hebrea consta de 3 partes. La Torá o ley, formada por los 5 primeros libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda parte son los Neviim o profetas, que en la Biblia hebrea incluye los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, los libros de los profetas, los 3 mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los 12 menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y por último, los Ketubim o escritos, que es el resto de libros muy variados. En ellos están los poéticos, los sapienciales y los relatos o novelas ejemplares. Son los libros de los Salmos, Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés o Cogelet, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías y las Crónicas. La palabra formada por las iniciales de cada una de estas 3 partes, TNK, Tanakh, es otra forma de designar la Biblia hebrea. Veamos ahora qué es la llamada Biblia de los 70 o Septuaginta. En el siglo III a.C., el rey Ptolomeo II de Egipto fundó la Biblioteca de Alejandría, donde vivía una importante comunidad de judíos de la diáspora. Queriendo reunir volúmenes de todo el mundo conocido, este rey encargó a la comunidad judía una traducción al griego de sus sagradas escrituras. Dice la leyenda que los judíos eligieron a 7 sabios por cada tribu de Israel, que al final fueron unos 70. Estos sabios redactaron la versión griega de la Biblia hebrea. Esta Biblia, sin embargo, posee ciertas variantes, pensando en adaptarse mejor a sus lectores, judíos y prosélitos de la diáspora y del mundo helenístico. Además, en esta Biblia se incluyen algunos párrafos añadidos a los libros de Daniel y Esther, que en nuestras Biblias actuales muchas veces aparecen en letra cursiva. Y además incluye los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos, que son el Eclesiástico o el Sirácida, el Libro de la Sabiduría, Baruch, Macabeos 1 y 2 y Tobías o Tobit. Esta es la llamada Biblia de los 70 o Septuaginta. Los autores cristianos se basaron en esta versión de la Biblia a la hora de escribir los evangelios y otros escritos. Vamos a las Biblias cristianas católicas. Nuestra Biblia católica incluye 73 libros y consta de 2 grandes partes, como sabéis, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 39 libros de la Biblia hebrea, incluyendo los 7 deuterocanónicos, Sirácida, Sabiduría, Judith, Tobit, Baruch,
los Macabeos y los párrafos en griego de Daniel y Esther. Por tanto, el Antiguo Testamento en total suma 46 libros. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros, los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, 14 de Pablo y 7 de otros apóstoles, y el libro de la Revelación o Apocalipsis. El canon de la Biblia cristiana tardó un tiempo en fijarse. Los padres de la Iglesia ya conocían un canon, pero con variantes, dependiendo de las comunidades y las zonas. Se definió tal como lo conocemos en el Concilio de Roma, en el año 382, en tiempos del emperador Teodosio, cuando la Iglesia pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Pero la fijación definitiva no llegaría hasta el Concilio de Trento, a partir del 1545. En esta fecha se incorporó un libro discutido, el Apocalipsis. Respecto al Antiguo Testamento, los cristianos seguían la Biblia de los 70, como ya hemos dicho, la versión griega. Pero en el siglo IV, San Jerónimo recibió un encargo, traducir la Biblia hebrea al latín para formar una versión unificada que pudieran utilizar todas las iglesias. Jerónimo no se limitó a utilizar la Biblia hebrea, sino que también tomó como base la Biblia de los 70 y otros manuscritos que circulaban en su época. Su traducción al latín es la llamada Vulgata, y esta es la versión en la que se basaron la gran mayoría de Biblias medievales hasta la Edad Moderna. Las Biblias anglicanas y protestantes incluyen todo el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento no recoge los libros deuterocanónicos, siguen el canon de la Biblia hebrea. Por tanto, excluyen los 7 libros que sí aceptó la Iglesia Católica. Respecto al Nuevo Testamento, Lutero se planteó eliminar la Carta de Santiago, pero finalmente permaneció en el canon. En resumen, las Biblias protestantes y evangélicas suman la Biblia hebrea más el Nuevo Testamento. ¿Y qué hay de las Biblias ortodoxas? Las iglesias ortodoxas utilizan una Biblia prácticamente idéntica a las Biblias católicas, pero hay algunas diferencias. A veces el orden de los libros cambia y en algunas iglesias ortodoxas se incluyen otros libros que no aparecen en la Biblia católica. Seas quien seas y de la confesión que seas, la Biblia es escritura viva, sus páginas vibran. Es un libro que tiene el potencial de inspirarte cada día y cambiar tu vida. No la juzgues ni la descartes por difícil o incomprensible. Ten el valor de estudiar, aprender y adentrarte en ella. Descubrirás un mundo que quizás ya no quieras abandonar.